Saw 6 es una película de terror estadounidense estrenada en 2009, dirigida por Kevin Gruder y escrita por Patrick Melton y Marcus Dunstan. Después de lo que pasó con la quinta entrega, estaba claro de que la saga necesitaba un volantazo urgente para no hundirse en el olvido. Ese volantazo vino de la mano de Kevin Gruder, quien hacía su debut en la dirección, pero no era ningún improvisado. Gruder fue el editor de las 5 películas anteriores de la franquicia, lo que lo convertía en la persona que mejor entendía el ritmo, las transiciones y la esencia visual tan frenética que define a Saw. Su llegada al mando recuperó la estética que se había sentido bastante floja en la entrega anterior. Con el guión nuevamente a cargo de Melton y Dunstan, la película tomó un camino bastante inesperado. En plena crisis económica y con el debate sobre el sistema de salud al rojo vivo en Estados Unidos, Saw 6 decidió ponerse política. El núcleo de esta entrega es una crítica directa y sangrienta a las aseguradoras médicas y los préstamos predatorios, un enfoque social que le devolvió a la saga la chispa narrativa que parecía haber perdido. A pesar de contar con un presupuesto de $11 millones y de ser considerada por muchos fans y críticos como un gran paso adelante, irónicamente terminó siendo la menos taquillera de la saga hasta ese momento. El gran culpable fue un pequeño fenómeno de bajo presupuesto llamado Actividad Paranormal, que le arrebató por completo el primer puesto en su fin de semana de estreno. Aún así, Saw 6 logró recaudar casi 70 millones a nivel mundial, apoyada también en una movida publicitaria que llegó hasta la televisión, el reality show Scream Queens, donde el premio por ganar era literalmente convertirse en una víctima dentro de la película. Esta es mi película favorita de la saga, no solo por su temática, que me parece genuinamente interesante, sino porque es la primera vez desde Saw 3 que se siente como Saw. Todo lo que hace que Saw sea Saw vuelve acá, así que puede ser que no sea el análisis más objetivo del mundo, pero sí el más apasionado. Saw 6 nos mete de lleno en un nuevo juego. Por un lado, Hoffman hace lo imposible por proteger su identidad como sucesor de Jigsaw, mientras el FBI le pisa los talones. Por el otro, conocemos a William Easton, el director ejecutivo de una aseguradora médica que le denegó cobertura a John Kramer y que ahora tendrá que decidir quién vive y quién muere entre sus empleados para poder salvar a su familia. Así que sin mucho más que decir, bienvenidos a Hexfile, el archivo definitivo del cine de terror. Yo soy Goodhex y hoy vamos a hablar de Saw 6. La película comienza con una trampa. Simone y Eddie, dos compañeros de trabajo, despiertan con unos cascos un poco letales. Billy aparece para contarles por qué están ahí. Ellos son prestamistas abusivos, usureros de la peor especie, que le dan dinero a gente que nunca en su vida va a poder devolverlo, dejándolos atrapados pagando intereses de por vida. Y si bien ser una sanguijuela chupa sangre es más que suficiente para que Jigsaw te meta en uno de sus juegos, esto en realidad es un comentario social a la crisis de las hipotecas subprime del año 2008. Para que se entienda fácil y sin aburrirnos con términos de Wall Street, básicamente los bancos y tipos como estos dos le regalaban créditos millonarios para comprar casas a gente que a duras penas podía llegar a fin de mes. Cuando esa burbuja explotó, millones de familias perdieron sus casas y sus ahorros de un día para el otro, mientras los responsables no sufrieron prácticamente ninguna consecuencia. Melton y Dunstan tomaron el enojo colectivo y lo metieron literalmente dentro de una trampa de Jigsaw. Así que compartan o no sus métodos, hay que admitir que Jigsaw tenía bien claro a quién le estaba apuntando. Billy les deja las reglas claras. Solo uno va a salir vivo y el precio es bastante doloroso. Van a tener que pagar en carne. Eso sonó medio raro. Me refiero a que van a tener que cortar partes de su propio cuerpo y ponerlas en una balanza. Quien done más peso sobrevive y el perdedor se va a llevar un dolor de cabeza bastante penetrante. El juego comienza y Eddie parece tener un poquito de ventaja. Luego de cortar su panzota, la balanza está a su favor, pero lo que no sabe es que Simone es una ganadora. En una escena excelentemente editada, con un diseño de sonido que acompaña de manera perfecta, Simone agarra el hacha mutilando su brazo hacia la victoria, dejando la balanza a su favor y a Eddie con sus sienes perforadas. Y así como Eddie no sabía que Simone era una ganadora, seguro que ustedes tampoco, porque es interpretada por Tanedra Howard, la ganadora del reality show Scream Queens. Resulta que en 2008 a Lionsgate y VH1 se les ocurrió la bizarra idea de hacer un programa de televisión creado específicamente para esta película. Metieron a 10 actrices desconocidas en una casa a competir en todo tipo de desafíos para ver quién era la mejor reina del grito. Básicamente las hacían actuar bañadas en sangre falsa, llorar suplicando por sus vidas y arrastrarse por el piso. Y lo mejor de todo es que los jueces que evaluaban quién merecía sobrevivir en Hollywood eran James Gunn, quien en ese momento era conocido en el mundo
mundo del terror por haber dirigido el remake de Dawn of the Dead y Slither en 2006, y la mismísima Johnny Smith, Amanda Young en persona. Tanedra destrozó la competencia y su gran premio fue ganarse el honor de amputarse el brazo en la primera trampa de Saw 6. Para esta trampa se utilizó una panza de látex para Eddie que tenía que ser cortada siguiendo las indicaciones de la producción. Para Simone se utilizó un brazo de látex falso pero con la mano real de otra actriz en la punta para darle más realismo, mientras Tanedra escondía su propio brazo dentro de su ropa. En este nuevo episodio de la telenovela tenemos otro en el capítulo anterior con Hoffman escapando en ese ataúd y Strom siendo aplastado. Después de admirar su obra, es llamado a la escena del crimen de Eddie donde se encuentra Bluetooth Erickson, quien misteriosamente perdió su auricular Bluetooth entre película y película. Le muestra que encontraron 2 huellas dactilares en los párpados de la víctima, identificadas exitosamente como pertenecientes a Strom. También le revela un secreto que se tenía escondido. La agente Lindsay Perez sigue viva, nunca murió. Su presencia hace que Hoffman se sienta bastante incómodo, pero a partir de ahora los agentes le ofrecen transparencia total. From now on, everything we know, you know. En el pasillo, Hoffman se encuentra con Pamela Jenkins, una reportera que escribió un libro sobre Jigsaw y a quien vimos en la película anterior mientras la policía festejaba la captura de John Kramer. A cambio de cortar con el sensacionalismo, Pamela le pide a Hoffman que le ayude a llegar a Shield Talk y él dice que va a ver qué puede hacer. También visita a Simone y le pregunta si aprendió la lección luego de su experiencia con Jigsaw, a lo que ella tiene una reacción bastante apropiada. What the fuck am I supposed to learn from this, huh? En Salud Umbrella, nombre bastante parecido al de la corporación más malvada de la ficción, William Easton, el director ejecutivo, se encuentra en una reunión con la abogada de la empresa Debbie, ya que está siendo demandado por la familia de Harold Abbott. En un flashback conocemos a Harold Abbott, un hombre que después de pagar su seguro médico durante décadas, sin falta, sin quejarse, finalmente necesita usarlo. Pero como Harold no avisó que 30 años atrás tuvo una cirugía oral para extirpar un quiste en la mandíbula, Easton rechaza su petición, una excusa tan ridícula que a Harold hasta le parece criminal. Pero William, sin pestañear, le responde que es parte de la política de la empresa. Y tiene razón. Por una cirugía de hace 30 años, Harold se quedó sin cobertura, y sin cobertura se quedó sin vida. En el presente, Easton les da el crédito a sus perros, como él mismo los llama, por haber encontrado el vacío legal que le permitió a Salud Umbrella cortarle la cobertura a Abbott. Sus perros son 6 chupamedias sedientos de aprobación y con los ojos puestos en el bono de fin de año. Entre otros empleados, también están la secretaria Addie, el archivista Alan y el conserje Hank. Hoffman y el FBI son llamados a la morgue, donde el forense revela algo que complica las cosas. La pieza de rompecabezas cortada del cuerpo de Eddie no fue hecha con el bisturí que Jigsaw siempre usó, sino con una hoja dentada mucho más tosca. Esto es importante porque en la película anterior, Kramer también nota que el bisturí que Hoffman usó en Seth era diferente, y le deja muy en claro que esos detalles no se le pueden pasar por alto. La policía cruza los datos y llega a una conclusión. Eddie y Seth son los únicos 2 cuerpos en toda la historia de Jigsaw donde apareció esa hoja dentada, los únicos 2 casos donde alguien actuó por su cuenta y dejó su propia marca sin darse cuenta. Para rematar, le informan que van a intentar identificar la voz de la cinta de Seth para determinar quién la grabó. Strong. Yeah, maybe. Lo que lo pone más nervioso que la mierda. ¿Se acuerdan de la caja de Shield? Finalmente vemos que adentro había un montón de sobres. Más adelante vamos a volver a verla porque la caja tiene muchas otras cosas. Pero por ahora, Shield regresa a su clínica, donde Hoffman la está esperando. En su oficina, Hoffman le dice que hay un cambio de planes. El juego tiene que comenzar ahora, y también le dejan claro algo muy importante. Ahora, él es Jigsaw. Le pide los sobres y Shield se los da, aunque no les da todos. Y uno de esos 5 tiene a William Easton adentro. Hoffman se va y Shield tiene un flashback de cuando John era pelado. John le decía que su clínica no le daba un método de rehabilitación real a sus clientes. Shield tiene una clínica de metadona, una alternativa menos dañina a las adicciones de opioides, bastante comunes en Estados Unidos. También le dice que él encontró un método que sí funciona, y la prueba aparece ahí mismo, en forma de Amanda Young. Shield había considerado a Amanda un caso perdido, pero después del tratamiento de John, Amanda fue rehabilitada instantáneamente. En las oficinas de Umbrella, William Easton está en su oficina cuando ve una silueta moviéndose en el pasillo. Como esto es America, Easton saca un arma y le dispara al intruso, solo para enterarse de que era el guardia de seguridad, y guarda que llega la chancha Jumpscare.
William despierta encadenado con una máscara de oxígeno y en la televisión aparece esta vez el mismísimo John Kramer para explicarle qué está pasando. Le habla como si lo conociera, criticando sus métodos, el trato que les da a sus clientes y le explica lo que le espera. 4 pruebas, 4 grilletes explosivos en sus extremidades y 1 hora para completarlo todo antes de que exploten. Y por si eso fuera poco, si no consigue terminar las pruebas, nunca más va a volver a su familia. Mientras tanto, Tara y Brent, Roderick, madre e hijo, despiertan encadenados en una jaula de zoológico, sin tener idea de cómo llegaron ahí. En su jaula también hay un tanque de ácido fluorhídrico, conectado a un interruptor con 2 opciones, vivir o morir. Roderick quiere jalar la palanca de inmediato, pero su madre lo frena, así que se acomodan a mirar a William en la pantalla junto a su jaula, lo que les empieza a dar una idea de por qué están ahí. La primera prueba pone a William frente al conserje de su oficina, Hank, a quien Jigsaw metió en la trampa para juzgarlo por su hábito de fumador. Un poco exagerado, no lo voy a negar, pero tiene su lógica. Todo en este juego está relacionado con la capacidad pulmonar. Cada vez que William o Hank tomen un respiro, la prensa alrededor de sus torsos se irá cerrando hasta romper sus costillas fatalmente. La única forma de ganar es que el otro pierda. En una escena excelentemente editada, con un diseño de sonido que utiliza los silencios de manera perfecta cada vez que alguno aguanta la respiración, los 2 hombres se enfrentan. Al final, los pulmones llenos de alquitrán de Hank ceden. La prensa rompe los huesos de su torso y queda confirmado, una vez más, que fumar mata. El funcionamiento de esta trampa fue bastante simple. Se utilizó una prótesis que imitaba las costillas al romperse y no mucho más que eso, lo que lamentablemente tampoco se aprecia demasiado por la ropa del actor. William se libera de la trampa, consigue la llave que abre uno de los grilletes explosivos y unas palabras escritas en su muñeca lo hacen recordar una fiesta a la que fue invitado para la apertura de la clínica de S.H.I.E.L.D., el lugar donde conoció a John Kramer. Luego de que William le explique muy orgulloso la fórmula con la que decide si un paciente puede usar su cobertura médica o no, John no parece demasiado impresionado. So in a sense, you choose who lives or dies. Para luego criticar la fórmula y decirle que no está tomando en consideración lo más importante: The will to live. En el presente, William continúa en el zoológico abandonado llegando a su próxima prueba, que consiste en agarrar un par de cables para hacer aperturas en polea. Un Billy en persona aparece para decirle que esto no es un gimnasio y procede a explicarle las reglas. William tiene que elegir entre salvar a Alan, su joven y sano archivista, o a Addie, su vieja secretaria cuyo historial familiar incluye diabetes. Según la fórmula de William, Alan debería ser el que vive, pero ahora él tiene que tomar esa decisión, en persona, mirándolos a la cara. Para ayudarlo a elegir, Jigsaw le muestra un PowerPoint donde revela que Alan es un chico solitario, mientras que Addie tiene una familia esperándola. Billy asciende y William tiene que aguantar los cables que mantienen a ambas víctimas con vida. La situación se pone cada vez más tensa hasta que, finalmente, suelta el cable de Alan para que Addie sobreviva. El cuerpo de Alan golpea contra el vidrio del exhibidor justo frente a William para que vea bien de cerca la decisión que acaba de tomar y para después ascender junto a Billy. Si bien no hay demasiado efecto práctico involucrado en esta escena, el concepto detrás es lo que la hace interesante. Kevin Gruder quería que toda la secuencia se sintiera como un teatro de marionetas, motivo por el que Billy también aparece en persona. William literalmente sostiene los hilos que deciden quién vive y quién muere. Después de decirle a Addie que busque la forma de bajar de ahí, William continúa. Si se están preguntando la razón por la que Easton se encuentra en estos juegos, esta es una de mis escenas favoritas de toda la película. Un flashback nos muestra cómo John se acercó a Easton para conseguir cobertura para un tratamiento experimental en Noruega que podría curar su cáncer. Antes de darle cualquier esperanza, Easton lo frena. Ya conoce ese tratamiento, la probabilidad de éxito es del 30% y si su médico principal lo hubiera considerado un candidato apto, lo habría propuesto él mismo. John le responde que su médico es un especialista que cobra por su especialidad y que siempre está apurado cuando tiene que atenderlo, dejando en claro que no espera demasiado de ese lado tampoco. Easton le dice que de todas formas es imposible. Debido a las bajas probabilidades, Salud Umbrella no puede cubrir un tratamiento experimental y si John decide apostar por él de todas formas, va a perder toda su cobertura médica. John queda sin palabras. Cita a los políticos, que siempre dicen que las decisiones de salud deben ser tomadas por los médicos y sus pacientes, no por el gobierno.
gobierno. Ahora sabe que no las toma ninguno de los dos. Pero ¿por qué le importa tanto la cobertura a Kramer si es ingeniero, tiene propiedades y plata no le falta? Y tiene razón, en Estados Unidos tener un seguro médico es una necesidad. Los tratamientos pueden llegar a costar cientos de miles de dólares y sin cobertura, incluso alguien con recursos puede quedarse en la calle pagando facturas médicas. Pero más allá de eso, lo que le quitaron a John fue la posibilidad de elegir. Antes de irse, John le dice a Easton que seguramente cree que solo los vivos lo van a juzgar, porque los muertos no pueden reclamarle nada. But you may be mistaken. Y básicamente eso es lo que estamos viendo. Easton tuvo control sobre la vida de John, y ahora John, a pesar de estar muerto, es quien tiene control sobre la vida de Easton. En otro flashback vemos a Pamela Jenkins finalmente encontrándose con Shield Tuck y entregándole una carta que dice que fue encontrada en la escena del crimen de John Kramer. Shield le dice que para ella esa carta no significa nada y se la devuelve, pero Pamela la deja igual debajo de la puerta por las dudas, para segundos después ser secuestrada por la chancha Shamster. En el presente, Pamela se encuentra muy cerca de Tara y Roderick en su propia jaula. Ambas jaulas tienen un espejo espía desde donde Hoffman controla todo desde la sede de tortura de esta película. Otro flashback nos muestra los días de aprendiz de Hoffman, preparando la trampa de Saw 3 luego de haber secuestrado a Timothy. Esta escena es la primera en la que vemos a Hoffman y Amanda cara a cara, y parece que se llevan bastante como el orto. Para ella, Hoffman no es más que un bruto, punto que prueba tratando a Timothy como una bolsa de papas. That's a human being. Casi que John da pena, porque estos dos pelean como nenes de jardín. De camino a secuestrar a la doctora Lynn, John se encuentra con Shield. Ella le pide que por favor la corte con los juegos, y él le entrega la llave que vimos en la película anterior cuando abre la caja. Esa caja, además de los sobres, contenía un paquete que Shield lleva a un hospital y deja en la oficina de alguien. ¿Y qué hay en ese paquete? Eso lo sabremos en la próxima película. William llega a lo que parecen ser las calderas de Freddy Krueger, y ahí se encuentra la abogada de la empresa, Debbie, con un dispositivo que le va a agujerear la cabeza si no sale de esa habitación en 90 segundos. Su camino está bloqueado por un montón de tuberías con vapor muy caliente que William puede apagar eligiendo quemarse a sí mismo. Súper doloroso de ver, especialmente si alguna vez te quemaste con vapor. William consigue quemarse lo suficiente para que Debbie logre avanzar, pero ahí se entera de que la llave que desactiva el dispositivo está quirúrgicamente implantada dentro del cuerpo de William. Debbie lo ataca con una sierra circular intentando sacarla, pero William sobrevive lo suficiente para que el temporizador llegue a cero y una barra de metal le agujeree la cabeza. La habitación del vapor, a decir verdad, está muy bien lograda. Hasta recuerda esos laberintos de salones de cumpleaños, pero con un poco más de consecuencias. El vapor fue creado combinando vapor real con máquinas de humo propulsadas por ventiladores, logrando ese efecto de presión tan convincente. Los metales al rojo vivo, en cambio, fueron mucho más simples de lo que parecen. Tubos de neón del color necesario, y para las quemaduras se utilizaron prótesis y maquillaje que tomaban unas 2 horas en ser colocados antes de cada toma. A pesar de que Debbie no sobrevivió, William logra pasar a la cuarta y última prueba. El carrusel, mi trampa favorita. En esta pesadilla giratoria, William se encuentra a su equipo de perros, como él suele llamarlos, atados y con una escopeta apuntándoles directamente. Billy aparece para decirle que solamente puede salvar a 1/3 de su equipo, ya que en Salud Umbrella suelen aceptar solamente 1/3 de las solicitudes de cobertura. Solo puede salvar a 2, poniendo su mano en un dispositivo que va a desviar la escopeta a cambio de agujereársela. Los otros 4 simplemente van a morir. La trampa comienza y todos ruegan por su vida. Cuando llega el turno de Aaron, William decide no salvarlo. Cuando es el turno de Emily, decide salvarla, posiblemente porque menciona que tiene 2 hijos, lo que resulta en el primer agujero en la mano de William. El resto de los sobrevivientes comienzan a tirarse mierda entre ellos y Gina dice que está embarazada, pero los demás dicen que está mintiendo. Cuando llega su turno, William decide no poner la mano. La tercera víctima es Dave, a quien William no puede ni mirar mientras muere. Ahora solo quedan 2 personas, Josh, quien una vez hizo de extra hippie en Urban Legend, y Shelby, a quien vimos en el canal como Kathleen en mi video de Thanksgiving. William decide que Shelby es la que va a sobrevivir, lo que hace que Josh se dé cuenta de que cagó fuego. Furioso, utiliza sus últimos momentos para putear a William de arriba abajo y cuando llega su turno, le exige que lo mire a los ojos. When you're killing me, you look at me! Terminando así una de las trampas con más víctimas y más locas de toda la franquicia.
William continúa y toma la última llave. La trampa del carrusel es una de las más frenéticas de todas, y lo que me gusta es que, si bien generalmente es la cámara la que gira alrededor de la víctima, acá es todo lo contrario, son ellos quienes giran en el lugar. Si bien la estructura era de metal real, los caños donde estaban encadenados los actores estaban forrados de goma espuma para mantenerlos cómodos. A pesar de eso, al parecer varios terminaron bastante mareados. Erickson llama a Hoffman y le dice que se acerca a las oficinas porque la voz en la cinta del asesinato de Seth Baxter está a punto de ser identificada. Mientras la técnica hace su magia, Perez le confiesa que no cree que el culpable de todo sea Strum, y en el momento en que se descubre de quién es la voz, Right now, you're feeling helpless. se vuelve loco. Le corta la garganta a Erickson, le quema la cara a Perez con café hirviendo, corta las luces y usa la técnica como escudo humano. Holy shit. Luego de apuñalar varias veces a Perez, esta le dice que todos ya saben su verdadera identidad, lo que lo hace terminar el trabajo con bronca. Erickson, en cambio, sobrevive lo suficiente para que Hoffman busque un tanque de gasolina y prenda fuego al lugar. Después de todo este quilombo, Hoffman regresa al zoológico. Shield, al parecer, llegó unos minutos antes, observó el lugar y dejó la nota que Pamela le había dejado debajo de su puerta sobre su escritorio. En las jaulas, Roderick se pudrió de esperar y quiere tirar de esa palanca antes de que el reloj llegue a cero. Lo que no sabe es que William está a punto de llegar siguiendo flechas que apuntan a familia. Hoffman encuentra la nota en su escritorio y finalmente sabemos qué es. Una copia de la carta que él mismo le escribió a Amanda, la que ella lee en Saw 3. La carta revela que Hoffman sabía que Amanda estaba con Cecil la noche en que Shield y Sean perdieron a su bebé, y que de hecho fue ella quien lo alentó a robar más metadona de la clínica. Hoffman usó eso para chantajearla, o mataba a la doctora Lynn o Sean se enteraba de todo su rol en la tragedia, lo que significa que los eventos del final de Saw 3 fueron forzados por Hoffman desde el principio. Lo hizo sabiendo que Amanda iba a fallar el test de Sean y posiblemente terminar muerta. Todo salió como Hoffman quería, solo que ahora Shield sabe sobre esto y cuando entra a la habitación lo incapacita con un shock eléctrico. William llega justo cuando el reloj llega a cero y las paredes se abren para revelar a su familia. Pamela Jenkins. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Pamela, la reportera, es su hermana, la familia por la que luchó durante todo su test. Tara y Roderick, en cambio, son la familia de Harold Abbott, el hombre al que William le negó su cobertura y terminó muriendo. Kramer aparece en la televisión y le dice a Tara que William eligió salvar a su hermana, pero no a su esposo, lo que pone la vida de William en sus manos. Ella puede elegir si va a vivir o morir moviendo esa palanca. Como Tara no es una asesina, a pesar de que ganas no le faltan, no es capaz de hacerlo, pero a Roderick no le importa nada. You killed my father, you motherfucker! Lo que activa es un soporte lleno de jeringas que se le clavan a William en la espalda, pegándolo contra la jaula para que Tara y Roderick vean todo bien de cerca. William termina con una cantidad enorme de ácido inyectado en su cuerpo, que lo hace derretirse hasta partirse al medio, Dios mío. Todo enfrente de su hermana. A la vez, vemos lo último que había en la caja misteriosa de Shield, la trampa para osos invertida 2.0. Shield se la coloca a Hoffman y lo ata a su silla, diciéndole que el último deseo de Sean era que Hoffman fuera testeado de esta manera. Si en 60 segundos no se la saca, no la va a contar. A pesar de estar atado, Hoffman se saca la mano del lugar para poder escapar, al estilo del detective Matthews. Pero hay otro problema, no tiene llave para abrirla. Después de unos flashbacks epilépticos que nos hacen creer que Hoffman finalmente está a punto de morir, traba la trampa contra unos barrotes y hace la fuerza necesaria para arrancársela. La película termina con un Hoffman con la cara destrozada y un montaje de todos los game overs que vimos a lo largo de la franquicia. No, mentira. En una escena post-créditos, alrededor de la era de Saw 3, vemos a Amanda visitando a Corvette, la hija de Jeff, y diciéndole que no confía en el hombre que va a salvarla, refiriéndose a Hoffman, obvio, pero este plot nunca llegó a ningún lado. De hecho, el director agregó esta escena con la esperanza de que siguieran la historia por ese lado, pero a Lionsgate le gustaba tanto Hoffman que lo dejaron seguir haciendo de las suyas, como vamos a ver en la próxima película. Y ahora sí, terminó la película. Saw 6, para mí, es la mejor entrega de toda la saga. Y no lo digo solo por la nostalgia o por cariño a la franquicia, sino porque es la película que mejor entiende para qué existe.
Mentira, sí lo digo por la nostalgia y por el cariño. La crítica la recibió bastante mejor que Saw 5 y los fans la reivindicaron casi de inmediato, pero el contexto no le jugó a favor. Para 2009, el torture porn ya empezaba a cansar. 8 años de franquicias de horror extremo habían agotado al público general, y Actividad Paranormal llegó en el momento justo para recordarle al mundo que el terror podía dar miedo sin necesidad de mostrar nada. El resultado fue que Saw 6 quedó opacada, no por ser mala, sino por haber llegado tarde a su propia fiesta. Es irónico, porque en cierto punto siento que es una de las entregas más completas de la saga, pero el público ya estaba mirando para otro lado, y a veces eso es lo único que importa en taquilla. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo que suba. También déjame en los comentarios cuál es tu trampa favorita y qué te pareció Saw 6. Muchísimas gracias a los miembros de este mes, gracias de verdad, y recordá hacerte miembro para ayudarme de manera directa a traer más y mejores videos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Mi nombre es Goodhex y nunca dejen de ver cine de terror.